¿Cómo he encontrado yo esto? ¿Cómo he conseguido que mi cole pues funcione esto? Pues uniendo estas dos tecnologías gratuitas que me encontré. Lifeatedu y Moodle. ¿Qué son? Por separado. ¿Qué es Moodle? ¿Qué es Lifeatedu? Ahora lo vemos. Supongo que muchos de ellos lo conocéis. ¿Qué son juntos? ¿Y qué beneficios nos dan? Y luego voy a poner algunos ejemplos de cómo funcionan, para verlos en marcha. Porque yo soy profe, lo repito, y pues voy a enseñar cosas que hago con mi alumnado. Creo que lo entenderemos y conseguiré explicar mejor si lo veis en marcha. Mirad, rápidamente. Moodle lo conocéis todos y todas. Moodle es una plataforma de aprendizaje virtual, gratuita, de código abierto, que nos permite crear cursos, subir recursos, compartir recursos, crear actividades, recoger tareas del alumno, crear foros, crear wikis de una manera transparente y muy sencilla. Nosotros empezamos a trabajar con Moodle y nos dimos cuenta que había problemas. Había problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, es que tiene una capacidad muy limitada. A lo mejor los archivos de 8 megas, a partir de 8 megas, pues depende de tu servidor, se queda un poco ahí. Bueno. Por otro lado, tuvimos la suerte, porque nuestro centro es centro mentor de Microsoft, tuvimos la suerte de conocer Lifeatedu. Lifeatedu es también gratuito, es una plataforma de Microsoft para educación basada en SharePoint. Esto pues, quizá no lo conozcáis. SharePoint es la solución para empresas en modo de una de las más potentes del mercado. Pues es un SharePoint, pero para educación, que de manera gratuita te ofrece, como veis ahí, una cuenta de correo electrónico de 10 gigas, un almacenamiento en línea que se llama Skylite de 25 gigas y capacidad pues, de mensajería instantánea, de crear grupos, de compartir archivos, tantas cuentas como quieran. Yo no sé si hay un coordinador TIC por aquí, pero que se imagine, por ejemplo, yo tengo 750 cuentas creadas en mi cole con Lifeatedu, cada una de ellas con 25 gigas de almacenamiento en la nube, que es lo complicado. ¿Cómo podríamos manejar eso? ¿Qué presupuesto del colegio puede manejar eso? Además, ilimitadas cuentas. Yo, si mañana mi cuenta personal se me llena de archivos, 25 gigas tengo que poner archivos, pero se me llena de archivos, bueno, pues me abro una nueva. 25 gigas más. ¿Vale? ¿Qué son juntos? ¿Qué conseguimos cuando nos unimos? Pues mirad, los contenidos digitales educativos los ponen Moodle, los ponen nuestros profesores. Eso lo tenemos. Actividades, calendario, calificaciones. Es rápido, es muy fácil, transparente. Este Moodle y Lifeatedu está usado por millones de usuarios y de verdad que es muy fácil. Nos permite, que es una de las grandes cosas que tiene la tecnología, personalizar la educación. Yo puedo mandar actividades diferentes para un alumno que para otro, para una alumna que va mejor, para un alumno que va peor. SSO, eso es un poquito más complicado. Pero eso se llama Single Sign-On. Con un único login se loguean en todos los servicios. No tienen que entrar con un login a una plataforma y a coger los archivos a otra plataforma y cuando voy a mi correo electrónico, pues entonces tengo que loguear. No. Todo es un único login. Una vez que se logueen, acceden a todos los servicios. Es gratuito y de gestión propia. Me explico. Si mi alumno o mi alumna pierde la contraseña, pasa muy a menudo. Soy yo o mi equipo quien la restablece. Si hay un problema, y esto pasa, esto hay que ser realistas, esto pasa. Esto tiene una mensajería interna, por ejemplo, y a veces no la utilizan bien nuestro alumnado, y a veces tienen problemas. Y eso lo tienes que gestionar tú. Y esto tienes que educar tú como educador. Por lo tanto, aquí también tenemos esa ventaja de que es de gestión propia. Y que es social y es cooperativo. Para ver de qué manera tan sencilla se pueden compartir documentos y crear comunidades de aprendizaje muy fácil. Así que, ¿qué es? Pues mirad, una plataforma de aprendizaje, de gestión interna, que nos crea una comunidad global y única, que es importante, sabéis el dolor de cabeza que se entra en 25 sitios a la vez, que además está almacenado en la red, que las mejoras ni te enteras de que existen, de que las haces. Un día entras y tienes un botón aquí y al día siguiente no está. ¿Por qué?
La nube ha cambiado, ¿no? Y tú no te has dado ni cuenta. Por lo tanto, yo creo que es una plataforma total, ¿vale? Quiero que la veáis en funcionamiento. He grabado unos vídeos, sabía que a veces puede fallar la conectividad, he grabado unos vídeos y vamos a ver cómo funciona de una forma muy fácil. Mirad, esto es un Moodle que tiene su acceso, como siempre, si lo conocéis, un acceso de toda la vida, pero al lado tienes el acceso con tu Windows Live ID. Al tener Live ATEDU, nuestro colegio tiene @cjulioverde. Eso es una cuenta de Hotmail, tal cual. No tengo que poner Hotmail. Cada alumno y cada alumna tiene su cuenta propia. Da sentido de pertenencia al centro. Desde sexto, quinto de primaria, a ver si consigo meterlo este año, cada uno tiene su mail del colegio. Se les educa a que ese es tu mail profesional para enviarte PowerPoints de plantas del mundo, de animales y de gatitos. Tienes tu mail propio, pero esto es un email de trabajo, algo que hay que educar también, por esto de las competencias. Y bueno, una vez entras, pues te lo veas. ¿Qué te encuentras? Pues te encuentras un Moodle. Pero, como veis, aquí a la izquierda tienes tu correo electrónico de Outlook. Tal cual. Mirad, ahora me llega un mensaje. Está hecho de bebé. En un ordenador al lado me envío un mensaje para acabar el vídeo. Es que no salía. Puedes acceder a tu bandeja de correo electrónico directamente desde ahí. Lo que decía que era transparente. Yo no tengo que logar en mi correo electrónico, sino que directamente entro. Tengo mi calendario. Puedo crear mis eventos. Como veis, de una forma muy sencilla. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un mail, pues ahí, sin salirme de ahí, tengo un mail, no sé si he comentado, una bandeja de entrada de 10 gigas de capacidad, ¿vale? Tantos como quiera. Y bueno, también se crean eventos y demás. Voy a continuar, pero bueno. Si quieres hacer unas funcionalidades más, pues te pinchas ahí y te vas a hacer más funcionalidades. Tiene una búsqueda interna, mira, esto es una herramienta muy buena. Tiene su búsqueda normal, ¿vale? Tiene un espacio allí, tú le pinchas y busca en Bing, pongas en este caso la FAT del inmueble, ¿vale? Pues te lo busca directamente. Pero tiene una herramienta que te imagínate que subes un archivo, hay una palabra que el alumno no conoce, la alumna no conoce, pues selecciona esa palabra, pincha en las llaves y la haces a búsqueda. ¿Vale? Esto viene. Cuando unes las dos plataformas, viene junto, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Mira, esto lo hemos programado nosotros, es muy fácil, no tengo ni idea de programación y lo he hecho, o sea, que está chupado. Mirad, directamente desde ahí, y esto es una de las características de la FATEDU, me puedo crear un documento de Word, un PowerPoint, un Excel y un OneNote. Como veis, he pinchado ahí, y sin tener instalado el Office en mi ordenador personal, tengo un Word prácticamente completo. Ahora lo veréis. Evidentemente no tiene todas las funcionalidades, pero las necesarias para trabajar, mirad, igual. ¿Vale? Puedes escribir, puedes darle formato, negritas, insertar imagen, insertar vínculo. Funciona el botón derecho. Es curioso que en una aplicación web funcione el botón derecho. Mirad, quitar vínculo. ¿Vale? Y mira, desde ahí mismo, ahora estoy escribiendo, haciendo unas pruebas para ver, bueno, pues que se puede escribir tal cual y se puede, ahora veréis, bueno, te corrijo igual, si tienes algún error, te lo corrijo como si fuera el Word, puedes insertar imágenes, ese tu ordenador, tablas, veis como el menú insertar es un poquito más ligero. Vale, y una cosa muy buena que tiene es que desde ahí mismo lo puedes compartir. Pinchas en compartir y te dice, ¿con qué quieres compartir este archivo? Imagínate un chaval, una chica, entra, hazme un documento de Word sobre una redacción, ¿vale? ¿Tienes Word en casa? No. Me da igual que tengas Word en casa, que tengas lo que quieras, un Mac, un Linux, un móvil, me da igual, esto es multiplataforma. Un nuevo archivo de Word, lo creas, compartir, enviar por correo electrónico y ya lo tiene el profesor. Lo que os decía es transparente, es muy importante que las plataformas sean fáciles, que todo el mundo lo pueda usar. ¿Vale? Además, lo podemos incrustar en todos los servicios. Como veis, con un clic, pues bueno, pues yo quiero publicar mi PowerPoint, lo quiero poner en YouTube, por ejemplo, ahí arriba. Pues directamente me lo sube a YouTube, como si fuera un vídeo, o lo quiero publicar en Facebook.
solo puedan leerlo? ¿Lo quieres para que puedan editarlo además? ¿O lo quieres hacer público? Bueno, pues simplemente pinchando, copiando, ya lo puedo tener. Imagínate un profesor que quiere compartir, una profesora que quiere compartir un documento de Word. Pues coge ese vínculo, lo pone en su Moodle y si le da permisos de edición, los chicos y las chicas podrán editarlo y si no, simplemente es información y no hace falta que tenga Office instalado, que es lo importante. No, en este momento, hasta ahora, no hay ninguna inversión. Sí, una, comprar el dominio. Evidentemente, tienes que tener un dominio para alojar todo esto. El Moodle, hay que alojarlo con un dominio. ¿Qué más cosas puedo hacer? Mirad, vais a ver de qué forma más fácil. Estamos en Moodle, el chaval tiene que subir un documento, pincha en subir documento y yo se lo explico así a los alumnos y alumnas del cole. Digo, un pendrive es una unidad en forma de boli, pues un SkyDrive es una unidad en el cielo. Entonces, eliges la carpeta donde quieres subirlo y mirad, esto se ha grabado online, no hay trampa. Evidentemente, todo web depende de la conectividad, pero bueno, tampoco es demasiado rápido, demasiado lento. Cojo un archivo y lo subo. Ya está. Ya está. No hay que hacer nada más. Ya lo tengo subido en mi SkyDrive. Lo bueno que tiene es que yo hago eso, cierro mi ordenador, me voy a mi casa, manos libres, llego, abro la de mi casa y sigo trabajando donde lo dejé. Es lo que tiene. Ahora me dicen, mejor, si se cae la nube un día, bueno, si la nube se cae, pero bueno, es lo que tiene trabajar en la nube. ¿Vale? Los cursos de Moodle pues son cursos que tienen muchos recursos, pero como os decía antes, nos encontrábamos con un problema. Un PowerPoint que ha hecho un profesor que se lo ha currado. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo comparte? Bueno, pues lo subes a Moodle, primer problema, 8 megas de limitación. Como se pasa de 8 megas, vamos fastidiados. Voy a parar el vídeo un poquito. Pero bueno, no, que vaya. Bueno, pues ¿qué hemos